Es que no se podían en aquella época hacer reuniones de más de 10 personas, creo que eran, o de 8. Sí, sí, no, estaba prohibido. Bajo la bandera del Paraguay, claro, la policía no tenía ni por qué enterarse de lo que allí sucedía. Sí, sí. Pues no había que pedir permiso para las reuniones, te mandaban un señor que estaba presente allí en todas las charlas y conferencias para ver lo que se decía, de gobernación te lo mandaban. Y claro, era muy complicado entonces, no era tan fácil. Sí, sí, hombre, en plena dictadura, pues había un nacionalcatolicismo, una nacional medicina, porque los médicos también formaban una mafia muy poderosa. Si la prensa es el cuarto poder ahora, entonces yo creo que el cuarto poder eran los médicos, Entonces, la prensa no era cuarto poder. No era como ahora, quizás, era un poco distinto, sí. Y aquí tenemos... esto es primer congreso... es el primer congreso europeo de parapsicología, que se hizo en el año 76. Sí. ¿No? Sí. Y después, bueno, él hizo, te lo explico así por encima ya para no tantos programas. Hizo 3 congresos nacionales, 2 mundiales y 1 europeo de parapsicología, y otro internacional. Y todos en el Palacio de Congresos de Montjuic. Era una sala grande, que era una sala que cabía muchísima gente allí. Y venía, bueno, una asistencia de público, pero tremenda, con traducción simultánea en 4 idiomas, o sea... Sí, y sobre todo no es en sí el congreso, el público que arrastraba, por supuesto que es lo más prima es el público, sino la cantidad de profesiones que acudían entonces. Sí, de todos, sí. Yo me acuerdo Soriano, el presidente de la Asociación de Radiestesia, habían radiestesistas que te asombraban con sus poderes que tenía, bueno, su sensibilidad. También se hizo un congreso de radiestesia. Sí. Y él también estaba en el comité también con Soriano, el presidente de Soriano actualmente, y él me parece que estaba en el comité organizador, creo recordar. Sí. Soriano, mira, yo precisamente, me lo acabas de decir tú, que ha muerto hace un año, no lo sabía, porque yo quería traerlo aquí, que hay gente que ya es tarde para traerlo. Claro. Es que era un señor muy mayor, ya tenía 90 años largos, me parece. Y Soriano una vez me dijo, mira, el zahorí, el que busca agua, dice, eso es digamos, una alergia. Dice, mira, yo soy alérgico al agua y la humedad. Mira, entonces en el hotel de Castelldefels salimos fuera y la conducción de agua que llevaba al hotel, un caño así grueso, se remanga, pone el brazo al lado del caño así, para que recibir la humedad, y empezó a salir sarpullido y dice, mira, si no retiro el brazo, esto se me pondrá así. Dice, entonces yo voy con cualquier caminando, concentrado en la ramita, lo que sea, pero cuando el cuerpo empieza a vibrar, sé que ahí hay agua, porque soy sensible a eso. Es que realmente la anestesia, el que capta el agua, no es la varita, claro, es la persona. La persona porque tiene alergia al agua. Hay otro tipo de radiestesia que sí es sensibilidad ya psíquica, pero concretamente el agua es digamos, alergia al agua. Sí, es que el agua es diferente una de otra. Hay que buscar personas que están desaparecidas, por ejemplo, para la anestesia, sobre un mapa. Sobre un plano, y se busca la persona desaparecida. Bueno, y hoy que tenemos aquí a Carmen, la viuda de Robati. Robati, el personaje que conocíamos, él todo enérgico, orgulloso, digamos, una cantidad de cosas así, todas esas cosas que compensaba su gran timidez, bueno, que imperaba, todo el mundo lo aceptaba, lo aceptaba como autoridad. Bueno, ¿cómo era Robati cuando llegaba a casa? Vamos a preguntarle a su mujer, su viuda. Como te digo, ella tenía una persona, era muy, como te digo, muy controvertida. O sea, tenía 2 extremos, era extremista en su forma de ser. Igual podía ser una persona muy tranquila, según en qué momentos, muy relajada, muy pacífica, muy de casa, muy familiar. Pues todo esto es tan interesante de que entra ahora el tiempo de la publicidad y no hay más remedio que hacer caja, digamos, que es la que paga todas estas cosas. Esto es sagrado. Después de la publicidad estaremos con vosotros. Ya estamos aquí después de la publicidad y habíamos quedado en que Robati tenía su imagen pública, pero siempre detrás de un hombre hay una gran mujer. Entonces todo el éxito de él se debe a que se apoyaba en alguien.
Y esa es la señora, es su esposa, que la tenemos aquí. Uno colaboraba en lo que podía, pero vaya, claro, no, ¿Y cómo era Romati en casa? Cuando llegaba a casa de puertas para adentro, ¿cómo era? Era persona que podía sacar mucho genio a veces, o podía ser muy tranquilo, muy relajado, le gustaba estar leyendo en casa, con la familia. Sí, supongo que tenía otro tipo, digamos, delegaba en ti la responsabilidad de casa. Sí. Pero claro, tú lo has seguido fielmente a todo. Ibas siempre con él, era su secretaria. Sí. Cuando se organizaba, la que cogía a los alumnos, les enviaba las cartas. Y el teléfono también, toda la gente por teléfono. Mientras sucedía aquello, había en los hoteles, pues había una cantidad de entresijos allí detrás para que... y después cuando él, porque yo lo he visto muchas veces en un congreso, coger, me parece que lo he contado antes, cuando cogió una silla, tirarla allí en medio, enfadado por cualquier cosa. Cuando sacaba el genio, él no se cohibía, sacaba el genio. Pero ese genio también iba no solamente por lo que estaba allí presente, hasta tal punto de decir un alumno, oiga, que le devuelva este dinero a este señor, y a la calle, digamos. Después había genio hacia lo que había detrás. Y ahí detrás estabas tú. Sí. ¿La pagaba contigo o no a veces pagaba sí, contigo? A veces no, depende. A veces, según cómo iba la cosa, sí. Pero después, claro, si no reconocía que se había equivocado a veces, pero se bajaba ya los humos, entonces cuando se daba cuenta que se había equivocado, que no había razón para esto, entonces no se disculpaba, pero claro, tú que lo conocías, se suavizaba ya. Cuando se afeitaba, pues, sabrías poner las barreras suficientes para que no... Sí, cuando empezaba a ponerse nervioso así, pues lo dejaba que hablara solo y no decía nada, ya se le pasada. Ya se le pasada. Y claro, y entonces, digamos, su mujer, digamos, es la otra parte, porque... ¿Y con los hijos cómo era? Pues también podía ser muy cariñoso, sobre todo la niña era la niña de sus ojos, la nena, y con el chico, quizá por el hecho de ser un chico, siempre era más autoritario. Pero vaya también... Por ser hombre, claro, por ser hombre, es lógico. Y el mayor, además era mayor. Sí, porque ten en cuenta que la vida es una comedia y esa comedia hay